Mi esposo le soltó una cachetada a mi mejor amiga por mirarme el pecho mientras yo amamantaba. Jaime golpeó a Ana tan fuerte que le volteó la cara. Todo porque ella echó un vistazo a mi pecho durante la cena. Estábamos en la cena de celebración por el nacimiento de nuestra bebé. Yo me estaba acomodando la blusa de lactancia cuando Ana volteó a ver. Bromeé diciendo, ¿quieres probar? Ambas nos reímos. Así es como siempre nos hemos llevado. Jaime se levantó de golpe y le dio un revés en la cara con la mano abierta. Su cuerpo es mío para verlo, solo mío. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Ana se llevó la mano a la mejilla, con los ojos llenos de lágrimas, y se fue inmediatamente. La madre de él, increíblemente, lo defendió. Él está protegiendo lo que es suyo, dijo. Encontré a Ana en el baño, con la marca de la mano perfectamente roja ya formándose en su cara. ¿Y si te pega a ti después? Me preguntó. Él nunca haría eso, respondí, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Jaime había empeorado desde mi embarazo. Se enojaba cuando los hombres me miraban. Se ponía furioso si usaba cualquier cosa que no fuera ropa holgada. Constantemente me decía que yo era suya. La marca de la mano se convirtió en un moretón que cubría la mitad de la cara de Ana. Morado, verde, hinchado. Ella le dijo a la gente que se había caído para no arruinar mi matrimonio. Yo me quedé. Tenía una bebé de 4 meses. Sin trabajo. Jaime insistió en que renunciara. Sin dinero. Su nombre estaba en todo. Dormí en el cuarto de la bebé. Apenas le hablaba. Él actuaba como si nada hubiera pasado. Solo fue una cachetadita. Estás exagerando, decía. 3 noches después, llegó a casa borracho mientras yo le daba el pecho a la niña. Me vio amamantando y explotó. Cúbrete. ¿Qué tal si alguien te ve? Estoy alimentando a nuestra hija en nuestra propia sala, le dije. Tu cuerpo es mío. Mío para ver, tocar y controlar. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó un moretón. La bebé empezó a llorar. Mira lo que hiciste, me gruñó. Tú la hiciste llorar. Después de que se desmayó por el alcohol, llamé a Ana. Ella vino de inmediato. Vio mi brazo magullado. Nos vamos. Ahora mismo. Empacamos lo que pudimos. Cosas de la bebé, documentos, ropa. Dejé mi anillo en la barra de la cocina con una nota. No soy de tu propiedad. A la mañana siguiente, Jaime pasó por todo un ciclo de gritos, llantos, amenazas y disculpas. Su madre me llamó terrible por abandonarlo por un solo error. 2 errores. Golpeó a Ana, me agarró a mí. Los hombres son así, dijo ella. Los hombres que golpean a las mujeres son criminales. Ana me ayudó a solicitar una orden de restricción. La policía fotografió todo. Jaime recibió la notificación en su trabajo. Ahora está peleando por la custodia, alegando que soy inestable. Mi abogado dice que documente todo, así que documento cada violación. Cada vez que pasa en su coche frente al departamento de Ana donde nos estamos quedando, sus amigos me acosan en redes sociales. Dramática. Arruinaste a un buen hombre. Por nada. Ayer, Jaime me envió un mensaje de texto desde el teléfono de un amigo. Tu mente es mía para siempre. Tomé captura de pantalla, se la envié a mi abogado y respondí. No soy propiedad de nadie. Pero esta mañana todo cambió. Ana estaba preparando el desayuno cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Bueno, se puso pálida. ¿Cómo conseguiste este número? Colgó, con las manos temblando. ¿Quién era? La ex de Jaime, Rebeca. La que estuvo antes que tú. Nunca había escuchado hablar de Rebeca. Dijo que necesita advertirte. Viene para acá en su coche. Rebeca llegó 1 hora después. Delgada, nerviosa, constantemente mirando por encima de su hombro. Me enteré de la orden de restricción por amigos en común, dijo. Necesito mostrarte algo. Sacó su celular. Fotos de moretones, ojos morados, labios partidos. Reportes policiales. Registros del hospital. Esta era yo. 3 años con Jaime. Se me fue el alma a los pies. Me rompió las costillas. Me fracturó la cuenca del ojo. Siempre en lugares cubiertos por la ropa. Excepto cuando perdía el control. Porque nadie hizo nada, sus padres me pagaron para desaparecer. 1 millón de pesos para firmar un acuerdo de confidencialidad. Irme del estado. Nunca contactarlo de nuevo. Me mostró el acuerdo con la firma del padre de Jaime al final. Han hecho esto antes. Lo harán de nuevo. ¿Pero la orden de restricción? Yo también tenía una. Sacó una noticia en su teléfono. Lee esto. Mujer local desaparecida tras violar acuerdo de confidencialidad. Esa es mi amiga Melissa. Trató de advertirle a la nueva novia de Jaime después de mí y desapareció 2 días después de romper su acuerdo. ¿Crees que fue Jaime? Creo que su familia tiene dinero y conexiones. Estoy arriesgando todo al decirte esto. Ana me tomó de la mano. Tenemos que irnos. No solo de su casa, de la ciudad. Rebeca asintió. Esta noche. No le digan a nadie a dónde van. Esto es una locura. Mi teléfono vibró. El abogado de Jaime. Mi cliente ofrece 2 millones de pesos por la custodia completa y su firma en un acuerdo de confidencialidad. Tiene 24 horas para aceptar. Rebeca se puso blanca. Así es como empieza. Toma el dinero o... La puerta del departamento de Ana se abrió de golpe. Jaime estaba ahí parado, respirando con dificultad. La orden de restricción dice 150 metros. Ana saltó. Expiró hace 1 hora. El juez la anuló. Mi abogado es bueno. Miró a Rebeca. Rompiste tu acuerdo de confidencialidad. Ella corrió hacia la puerta trasera.
Jaime no la siguió. Se me quedó mirando fijamente. Empaca las cosas de la bebé. ¿Nos vamos a casa? No, él sonrió. Sí. O Rebeca tendrá un accidente. Tú eliges. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Una foto del coche de Rebeca. Alguien la seguía. 5 minutos. Jaime dijo, elige. Me moví hacia el portabebés donde dormía mi hija. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones pacíficas. Mis manos temblaban mientras desabrochaba las correas y la levantaba contra mi pecho. Ella se movió pero no despertó. Miré a Jaime parado en la puerta con esa sonrisa todavía en su rostro. Necesitaba tiempo para pensar. Para encontrar alguna salida de esto que no terminara con Rebeca herida. O peor. Ana estaba congelada cerca de la cocina, sus ojos muy abiertos y asustados. Y podía ver su mente buscando opciones. Miró la puerta trasera, luego a Jaime, luego a mí. Pero Jaime bloqueaba la única salida real con su cuerpo, parado ahí como un muro entre nosotras y la libertad. Abracé a mi hija más fuerte y abrí la boca para hablar, para ganar tiempo, para comprar unos minutos que no teníamos. Pero antes de que pudiera decir algo, Jaime sacó su teléfono del bolsillo y giró la pantalla hacia mí. Un video se reproducía. Imágenes en vivo desde el interior de un coche. Podía ver el vehículo de Rebeca a través del parabrisas, sus luces de freno brillando en rojo en un semáforo. La persona sosteniendo la cámara estaba justo detrás de ella, lo suficientemente cerca como para leer su placa. Sentí un hueco en el estómago. Esto no era un blofeo o una amenaza vacía. Alguien realmente la estaba siguiendo en este momento, vigilándola, esperando la señal de Jaime. Mis manos empezaron a temblar más fuerte y mi hija comenzó a inquietarse contra mi pecho, sintiendo mi miedo como lo hacen los bebés. Miré esa transmisión de video y supe que no tenía ninguna opción. Rebeca había arriesgado todo para advertirme y ahora estaba en peligro por eso. No podía dejar que la lastimaran porque yo tenía demasiado miedo de volver. Tragué saliva y forcé las palabras a salir. Le dije a Jaime que iría a casa con él ahora mismo si cancelaba a quien quiera que estuviera siguiendo a Rebeca. Sonrió más ampliamente e hizo una llamada rápida, diciendo solo 2 palabras al teléfono. Luego me mostró el video de nuevo. El coche detrás de Rebeca dio vuelta en la siguiente intersección y desapareció. El alivio me inundó tan rápido que me sentí mareada. Pero estaba mezclado con terror porque acababa de aceptar volver a esa casa, de vuelta bajo su control. Ana finalmente recuperó su voz y comenzó a discutir. Dijo que no podía irme con él, que deberíamos llamar a la policía, que tenía que haber otra manera. Pero yo ya me estaba moviendo, recogiendo la pañalera del sofá con dedos temblorosos. Metí pañales, toallitas, biberones, cualquier cosa que pudiera agarrar rápidamente. Jaime observaba cada movimiento que hacía como un depredador mirando a su presa. Sus ojos seguían mis manos mientras empacaba. Me obligué a mantener la calma aunque el pánico gritaba a través de todo mi cuerpo. Mi hija empezó a llorar ahora. Captando toda la tensión en la habitación, la mecí suavemente mientras trabajaba. Ana seguía hablando. Su voz se volvía más aguda y asustada. Me agarró del brazo e intentó jalarme hacia ella, lejos de Jaime. La miré directamente y muy bajito articulé 3 palabras sin voz. Llama a la policía. Ella parpadeó y vi la comprensión cruzar su rostro. Me soltó el brazo y dio un paso atrás. Me colgué la pañalera al hombro y caminé hacia Jaime con mi bebé llorando en brazos. Puso su mano en mi espalda baja, posesivo y controlador, y me guió fuera de la puerta. No miré atrás a Ana porque tenía miedo de derrumbarme por completo si lo hacía. El coche de Jaime estaba en el estacionamiento, el mismo sedán negro que siempre había conducido. Abrió la puerta del pasajero y esperó a que subiera. Aseguré a la bebé en su silla en la parte trasera y me subí al frente. La puerta se cerró con un golpe pesado que sonó como una celda de prisión cerrándose. Jaime se subió al lado del conductor y encendió el motor. Salimos del estacionamiento en completo silencio. Mi teléfono todavía estaba en mi bolsillo y lo saqué con cuidado. Manteniéndolo bajo donde Jaime no pudiera ver desde su lado, abrí mis mensajes y encontré el número de Rebeca de antes. Escribí rápido con pulgares temblorosos. Él sabe lo del acuerdo. Alguien te estaba siguiendo. Ve a un lugar seguro. Escóndete. Lo siento. Le di enviar y vi pasar el mensaje. Pero no fui lo suficientemente rápida. Jaime echó un vistazo y vio el teléfono en mis manos. Me lo arrebató tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Ni siquiera miró lo que había enviado. Simplemente bajó su ventana y tiró mi teléfono a la carretera. Me giré en mi asiento y vi cómo golpeaba el pavimento y se hacía pedazos. Plástico y vidrio esparciéndose por el camino. Los coches pasaron por encima de las piezas y las aplastaron aún más. Ese teléfono era mi última conexión con la ayuda. Con Ana. Con cualquiera que pudiera sacarme. Ahora se había ido y estaba completamente incomunicada. Jaime volvió a subir la ventana y siguió conduciendo como si nada hubiera pasado. Mi hija había dejado de llorar y se había vuelto a dormir en su silla. Miré por la ventana las calles familiares que llevaban de vuelta a la casa de la que había escapado hacía solo unos días.
Parecía que habían pasado años desde que dejé mi anillo en la barra con esa nota. La casa se veía exactamente igual cuando entramos en la entrada. El mismo revestimiento blanco, las mismas persianas negras, el mismo césped perfectamente cortado que Jaime pagaba a alguien para mantener. Pero parada en el porche delantero estaba Estela, la madre de Jaime, usando un vestido y perlas como si esperara visitas. Sonrió cuando nos vio, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Esos ojos eran fríos y calculadores, mirándome como si fuera un problema que ella había resuelto. Jaime se estacionó y dio la vuelta para abrir mi puerta. Saqué a la bebé de su silla y la abracé mientras caminábamos hacia la casa. La sonrisa de Estela se hizo más grande y dijo lo contenta que estaba de que hubiera recuperado el sentido común. Lo dijo como si yo hubiera tomado una decisión inteligente en lugar de ser forzada a volver aquí mediante amenazas. Me tocó el brazo y me guió adentro, hablando todo el tiempo sobre cómo las familias necesitan mantenerse unidas en los tiempos difíciles. La casa olía igual, a los productos de limpieza que Estela siempre usaba cuando venía a ayudar. Todo estaba exactamente donde había estado cuando me fui. Los muebles, las fotos en las paredes, incluso el correo apilado en la barra de la cocina. Pero lo que me revolvió el estómago fue cuando Estela me llevó arriba al cuarto de la bebé. Lo había arreglado exactamente como estaba antes. Como si los últimos días nunca hubieran sucedido. La cuna en el mismo lugar. El cambiador contra la pared. El móvil colgando arriba con sus animalitos. Incluso había puesto sábanas limpias en el colchón de la cuna y reabastecido todos los suministros. Se quedó allí parada pareciendo orgullosa de sí misma, esperando que le agradeciera. Puse a mi hija en la cuna y la vi dormir. Y la vista de esta habitación que parecía tan normal me hizo sentir enferma porque sabía lo que realmente era. Una jaula. Jaime apareció en la puerta y Estela se volvió hacia él con esa mirada de aprobación que siempre le daba. Él comenzó a hablar y ella asentía con todo lo que decía. Sin teléfono, me dijo. Sin computadora. No puedes salir de la casa sin él. Él trabajaría desde casa ahora para vigilarme. Las palabras salieron calmadas y medidas, como si estuviera explicando reglas razonables de la casa en lugar de condiciones de prisión. Estela seguía asintiendo como si todo esto tuviera perfecto sentido. Me quedé allí escuchando y acepté todo. Sí, entendía. Sí, seguiría las reglas. Sí, sabía que era lo mejor, pero dentro de mi cabeza ya estaba catalogando detalles. La llave de repuesto escondida bajo la maceta en la puerta trasera. El horario de los vecinos, cuando se iban a trabajar y cuando volvían. El camino detrás de la casa que llevaba a la carretera principal. La ventana en el cuarto de lavado que no cerraba bien. Archivé cada pieza de información que pudiera ayudarme a escapar más tarde porque sabía que esto no era permanente. No podía dejar que fuera permanente. En este momento solo necesitaba concentrarme en mantener a mi hija a salvo en este instante inmediato. Jaime pareció satisfecho con mi obediencia. Se fue a hacer algunas llamadas y Estela se quedó conmigo ayudándome a desempacar la pañalera y guardar las cosas. Habló todo el tiempo sobre cuánto mejor era esto. Cómo vería que Jaime solo quería lo mejor para nosotros. Hice sonidos de acuerdo y mantuve mis pensamientos reales encerrados adentro. Esa primera noche de regreso dormí en el cuarto de la bebé con mi hija. Le dije a Jaime que quería estar cerca de ella por si me necesitaba durante la noche y él lo permitió. Después de que él se fue a la cama, empujé el cambiador frente a la puerta. No era lo suficientemente pesado para detenerlo realmente si decidía entrar, pero haría ruido y me daría una advertencia. Me acosté en el pequeño sofá cama contra la pared y miré el techo durante horas. Cada sonido me hacía saltar. La casa asentándose, la calefacción encendiéndose, un coche pasando afuera. Cada ruido podría ser Jaime viniendo a la puerta. Mi hija dormía pacíficamente en su cuna, completamente ajena al peligro en el que estábamos. Hacía pequeños sonidos de bebé en su sueño, suspiros suaves y movimientos diminutos. La miré en la luz tenue de la lámpara de noche y me prometí a mí misma que nos sacaría de allí. Apenas dormí esa noche. Cuando lograba dormir, era solo por minutos antes de despertar de golpe, con el corazón latiendo fuerte. Pero mi hija durmió a través de todo, segura en su cuna. Y eso era todo lo que importaba. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Escuché a Jaime moviéndose abajo haciendo café, comenzando su día. Alimenté a la bebé y le cambié el pañal, haciendo cosas normales de la mañana que se sentían mal en esta situación. Luego escuché voces en la puerta principal, la voz de Jaime y otra voz que no reconocía al principio. Luego escuché a Ana. Estaba exigiendo verme, su voz fuerte y enojada. Me arrastré hasta la parte superior de las escaleras con la bebé en mis brazos y escuché. La voz de Jaime era calmada y suave mientras explicaba que yo había vuelto a casa voluntariamente y no quería visitas. Sonaba tan razonable, tan preocupado. Podía ver a Ana a través del barandal, parada en el porche delantero y su cara magullada se veía aún peor que antes. El morado se había extendido y oscurecido, pero no estaba sola. Un hombre de traje estaba junto a ella. El detective Garza, me di cuenta. Ana debió haber llamado a la policía justo como le dije. La esperanza se encendió en mi pecho, pero me quedé congelada en la cima de las escaleras, conteniendo la respiración. El detective Garza dijo que necesitaba hablar conmigo directamente. Jaime no podía negarse sin parecer sospechoso, así que se hizo a un lado y los dejó entrar. Lo escuché llamar mi nombre, diciéndome que bajara. Forcé a mis piernas a moverse, bajando los escalones con mi hija contra mi hombro. Los ojos de Ana se clavaron en los míos y pude ver la pregunta allí. ¿Estás bien?
Traté de poner mi cara en blanco. El detective Garza se presentó adecuadamente y preguntó si estaba siendo retenida aquí contra mi voluntad. Las palabras que Jaime me había enseñado esa mañana volvieron. Le dije al detective que estaba bien. Dije que elegí volver a casa. Expliqué que había estado alterada y tomé algunas malas decisiones, pero que ahora estaba pensando con claridad. Las palabras exactas que Jaime me hizo practicar. Pero mientras las decía, miré fijamente al detective Garza y traté de comunicar la verdad con mis ojos. Por favor, ve a través de esto. Por favor, sabe que estoy mintiendo. Por favor, ayúdame. Pero no sabía si él podía leer lo que yo no estaba diciendo en voz alta. Ana parecía que quería gritar. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, pero se mantuvo callada. El detective Garza hizo algunas preguntas más y respondí todo de la manera que Jaime quería. Finalmente me dio su tarjeta y me dijo que llamara si necesitaba algo. Luego él y Ana se fueron. Vi a través de la ventana mientras caminaban de regreso a su coche. Ana miró hacia la casa una vez antes de subir. Luego se fueron. Después de que se fueron, Jaime estaba furioso. Su máscara de calma se rompió y pude ver la rabia debajo. Caminaba de un lado a otro en la sala, flexionando las manos como si quisiera golpear algo. Sacó su teléfono e hizo una llamada y lo escuché preguntar por el licenciado Villalobos, su abogado. Empezó a hablar rápido, describiendo a Ana como inestable y obsesionada con romper nuestro matrimonio. Dijo que nos estaba acosando, trayendo a la policía a nuestra casa, negándose a aceptar que yo había vuelto voluntariamente. Las mentiras fluían tan suavemente que me di cuenta de que esta no era la primera vez que hacía esto. Había practicado esto, lo había refinado, probablemente usó estas mismas tácticas antes con Rebeca y quienquiera que vino antes de ella. Habló de presentar cargos por acoso, de obtener una orden de restricción contra Ana. Asentía con lo que sea que Villalobos decía al otro lado. Luego colgó y me miró. Sonrió esa sonrisa fría de nuevo y me dijo que Ana había cometido un gran error. Abracé a mi hija más fuerte y no dije nada, porque no había nada que pudiera decir que no empeorara las cosas. Solo me quedé allí y lo dejé hablar, ya planeando mi siguiente movimiento en el fondo de mi mente. A la mañana siguiente, Jaime se fue a su reunión con el abogado y Estela apareció 10 minutos después como si hubiera estado esperando a la vuelta de la esquina. Caminó por la casa, revisando ventanas y puertas mientras yo alimentaba a la bebé en el cuarto. Se acomodó en el sillón frente a mí y comenzó a hablar sobre cómo el matrimonio requiere sacrificio y lealtad. Su voz tenía esa calidad ensayada como si hubiera dado este discurso antes. Habló sobre apoyar a tu esposo en los tiempos difíciles y cómo las mujeres modernas ya no entienden el compromiso. Asentí e hice los sonidos apropiados mientras la bebé comía. Luego, Estela mencionó casualmente que ella misma tuvo que aprender estas lecciones cuando el padre de Jaime estaba vivo. Dijo que a veces los hombres se frustran y las esposas necesitan ser comprensivas. Se tocó la muñeca distraídamente mientras lo decía. Y vi una cicatriz blanca y delgada allí. Fue entonces cuando entendí que Jaime no inventó este comportamiento. Lo aprendió viendo a su padre y Estela se quedó y lo defendió, y ahora estaba tratando de enseñarme a hacer lo mismo. La comprensión hizo que mi piel se erizara, pero mantuve mi cara neutral y le agradecí el consejo. Después de que Estela finalmente se fue, puse a la bebé a dormir su siesta y fui al armario del cuarto para agarrar cobijas extra. Estaba alcanzando el estante superior cuando mi mano golpeó algo duro en la esquina trasera. Saqué una vieja tableta cubierta de polvo que debía haber sido empujada allí y olvidada. Mis manos temblaban mientras la encendía. La batería estaba muerta, pero encontré el cargador en un cajón y la conecté. 20 minutos después, encendió, y todavía tenía acceso a internet a través del Wi-Fi de la casa. Abrí la aplicación de correo electrónico con mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Redacté un mensaje para Verity, mi abogada, usando palabras cuidadosas que no despertaran sospechas si Jaime de alguna manera lo veía. Escribí sobre la necesidad de discutir los registros médicos de nuestra hija y mencioné detalles específicos sobre la distribución de la casa y el horario de Jaime que Verity reconocería como una llamada de auxilio. Le di enviar y vi pasar el mensaje. Luego borré el historial del navegador y limpié la caché del correo y apagué la tableta. Encontré un elefante de peluche grande en el estante y abrí con cuidado la costura trasera. Deslicé la tableta dentro y la volví a coser con hilo de mi kit de costura. El elefante volvió al estante luciendo inocente e inofensivo. 2 días se arrastraron en el mismo patrón sofocante. Jaime instaló su laptop en la mesa del comedor y trabajó desde casa. Podía ver hacia la cocina y el pasillo del cuarto de la bebé desde allí. Cada vez que me movía, levantaba la vista y me seguía con los ojos. Cambiaba pañales, preparaba biberones y lavaba ropa mientras él observaba. Estela venía todas las tardes con comidas que había preparado. Ponía la comida en la barra y hacía comentarios sobre cuánto más saludable me veía ahora. Decía que tenía color en mis mejillas de nuevo y que la casa se sentía cálida y habitada. Me decía que aquí era donde pertenecía, cuidando de mi familia. Sonreí y le agradecí por la comida. Elogié su cocina y estuve de acuerdo en que estar en casa se sentía correcto. Pero dentro de mi pecho esta rabia se estaba acumulando como presión en un contenedor sellado. Cada sonrisa se sentía como tragar vidrio. Cada gracia sabía a veneno. Lo mantuve todo encerrado y jugué el papel que ella quería ver. Al tercer día alguien tocó a la puerta. Jaime abrió y escuché la voz de una mujer decir que era de servicios infantiles, DIF, haciendo una visita de bienestar. Jaime la invitó a pasar con perfecta cortesía.
Se presentó y dijo que solo necesitaba ver que la bebé estuviera sana y el ambiente del hogar fuera seguro. Jaime se quedó justo a mi lado durante toda la visita. La trabajadora social hizo preguntas sobre horarios de alimentación y rutinas de sueño. Jaime respondió la mayoría de ellas, aunque ella dirigía las preguntas a mí. Pidió ver el cuarto de la bebé y la llevamos arriba. Miró alrededor a la cuna y el cambiador y preguntó si podía cargar a la bebé. Le entregué a mi hija y vi a la trabajadora social examinarla suavemente. Revisó si había signos de angustia o mal cuidado. Luego me devolvió a la bebé y sonrió. Le dijo a Jaime que podía ver que este era un hogar amoroso. Mientras se giraba para irse, tropezó ligeramente y me agarró del brazo para estabilizarse. Sentí un papel presionarse en mi palma. Cerré mis dedos alrededor de él rápido. La trabajadora social se disculpó por ser torpe y bajó las escaleras. Después de que se fue, fui al baño y desdoblé la pequeña nota. Se está organizando ayuda, decía en letra pequeña. La tiré por el inodoro y me lavé las manos 2 veces. Esa tarde, mientras la bebé dormía la siesta, estaba ordenando el cuarto cuando noté un pequeño dispositivo negro escondido detrás del monitor de bebé. Era del tamaño de una moneda con una pequeña luz roja. Lo levanté con cuidado y le di la vuelta. Un dispositivo de grabación. Se me cayó el alma a los pies. Revisé el librero y encontré otro encajado entre los libros. Un tercero estaba pegado bajo el cambiador. Jaime había estado grabando cada palabra que dije en esta habitación. Cada llamada telefónica que podría haber intentado hacer. Cada conversación con visitantes. Puse todos los dispositivos exactamente donde los encontré. De ahora en adelante solo hablaba sobre el cuidado del bebé y tareas del hogar cuando estaba en el cuarto o en cualquier otro lugar de la casa. Mis pensamientos reales se quedaron encerrados dentro de mi cabeza donde él no podía alcanzarlos. El teléfono de la casa sonó mientras Jaime estaba en la ducha esa noche. Contesté rápido antes de que pudiera despertar a la bebé. La voz de Rebeca llegó en un susurro. Dijo que se había escondido pero envió evidencia al detective Garza antes de desaparecer. Me dijo que la familia de Jaime tenía un abogado llamado licenciado Villalobos que se especializaba en hacer desaparecer problemas. Empezó a decir algo más pero la línea se cortó. Colgué y me quedé allí mirando el teléfono. Licenciado Villalobos. Necesitaba recordar ese nombre. Esa noche Jaime llegó a casa con flores. Rosas en un jarrón transparente. Las puso en la barra de la cocina y me dijo que sentía haber sido tan estricto últimamente. Dijo que simplemente me amaba. Tanto que la idea de perderme lo volvía loco. Me acercó a él y me besó la frente. Sus manos eran suaves en mi espalda. Reconocí esto de lo que Rebeca había descrito. El ciclo de abuso. Luego el remordimiento. Luego la fase de luna de miel donde todo parece perfecto. Luego la tensión se acumula de nuevo hasta la siguiente explosión. Estaba en la fase de luna de miel ahora. Me incliné en su abrazo y le dije que entendía. Dije que yo también lo amaba. Las mentiras salieron más fáciles de lo que deberían. Durante los siguientes días comencé a cumplir con cada regla que Jaime ponía. Pedía permiso antes de hacer cualquier cosa. Usaba la ropa que él elegía. Iniciaba el afecto y actuaba feliz cuando me tocaba. Preparaba sus comidas favoritas y mantenía la casa impecable. Estela notó el cambio cuando vino. Me dijo con aprobación que parecía haber ajustado mi actitud. Dijo que me veía como una esposa decente ahora. Sonreí y le agradecí por su guía. Por dentro estaba observando todo. Noté a qué hora Jaime se iba al trabajo y cuándo volvía. Rastreé el horario de visitas de Estela. Observé qué puertas cerraba con llave y qué ventanas tenían alarmas. Estaba reuniendo información mientras ellos pensaban que me estaba rompiendo. La bebé tenía una revisión programada con el pediatra. Jaime nos llevó y entró a la sala de espera. Cuando llamaron nuestro nombre, se levantó para entrar con nosotras. La enfermera le dijo que solo un padre podía pasar debido al espacio en el consultorio. Él dudó, pero se volvió a sentar. Llevé a la bebé por el pasillo siguiendo a la enfermera. Mientras pesaba a la bebé, saqué la pequeña nota que había escrito esa mañana. La presioné en la mano de la enfermera cuando alcanzó el expediente de la bebé. Sus ojos se abrieron mucho, pero asintió levemente y deslizó la nota en su bolsillo. La nota decía que estaba siendo retenida contra mi voluntad y daba la información de contacto de Verity. Recé para que realmente llamara en lugar de tirarla. La enfermera terminó el examen y me dijo que la bebé se estaba desarrollando perfectamente. Volvimos a la sala de espera donde Jaime se levantó inmediatamente. Puso su mano en mi espalda baja mientras caminábamos hacia el coche. 3 días después, el licenciado Villalobos vino a la casa. Jaime me dijo que subiera mientras hablaban de negocios. Llevé a la bebé al cuarto y cerré la puerta. Luego salí sigilosamente y me senté en la parte superior de las escaleras donde podía escuchar sus voces desde el comedor de abajo. Villalobos estaba explicando la estrategia de custodia. Decía que los jueces en los tribunales familiares a menudo simpatizaban con los derechos del padre, especialmente cuando las madres parecían inestables. Mencionó obtener declaraciones de Estela sobre mi comportamiento errático. Habló sobre mi historial de abandonar el hogar y hacer falsas acusaciones. Jaime agregó que yo había estado mostrando signos de depresión posparto. Discutieron evaluaciones médicas y psiquiátricas. Villalobos dijo que podrían construir un caso fuerte de que yo no era mentalmente apta para tener la custodia principal. Los escuché planear cómo quitarme a mi hija y pintarme como loca.
Cada palabra se sentía como un clavo en un ataúd que estaban construyendo a mi alrededor. Regresé al cuarto antes de que terminaran y abracé a mi bebé mientras dormía en mis brazos. La tarde siguiente, Estela llegó con 3 álbumes de fotos grandes bajo el brazo. Caminó directo a la sala y los puso en la mesa de centro sin preguntar. Jaime me dijo que me sentara con su madre y escuchara. Llevé a la bebé y me senté en el sofá mientras Estela abría el primer álbum. Página tras página mostraba a Jaime de niño pequeño en fiestas de cumpleaños con decoraciones perfectas. Fotos escolares donde sonreía mostrando los dientes. Vacaciones familiares en playas y parques temáticos. Estela señalaba cada foto y me contaba historias sobre qué niño tan gentil era. Cómo nunca hacía berrinches. Cómo siempre compartía sus juguetes. Cómo lloraba cuando veía animales heridos. Su voz tenía esa calidad ensayada como si hubiera ensayado estas historias. Asentí e hice los sonidos correctos mientras hablaba. Luego abrió el segundo álbum y vi a Jaime de adolescente, todavía sonriendo en cada foto. Todavía luciendo perfecto. Estela pasó una página y había una foto familiar de alguna festividad. Jaime estaba parado junto a su padre. Miré fijamente al hombre en la foto. Tenía la misma complexión que Jaime. La misma mandíbula. La misma forma de pararse con los hombros hacia atrás. Pero eran sus ojos los que me cortaron la respiración. Fríos y planos incluso mientras sonreía. Exactamente los mismos ojos que Jaime tenía cuando me miraba ahora. Estela seguía hablando sobre su maravilloso hijo, pero yo no podía dejar de mirar esa foto de su padre. La comprensión me golpeó como agua fría. Jaime aprendió esto. Alguien le enseñó cómo ser así. 2 días después, Jaime me dijo que sacudiera el polvo de su oficina. Se sentó en la mesa del comedor donde podía vigilar el pasillo mientras yo trabajaba. Tomé los artículos de limpieza y entré a la oficina. Comencé con los libreros como él esperaría. Luego me moví al escritorio. Limpié la superficie y abrí el cajón superior para limpiar adentro. Documentos legales llenaban el cajón. Escrituras de propiedad. Saqué una con cuidado. La familia poseía una casa en otro estado. Seguí buscando. Otra escritura para una cabaña en las montañas. Una tercera propiedad en un estado completamente diferente. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada página con la tableta oculta que había metido en mi canasta de limpieza. Luego encontré una carpeta marcada Acuerdos. La abrí. Página tras página de acuerdos legales. Pagos aparte sin nombre. Cláusulas de confidencialidad. Las cantidades me mareaban. 50,000 aquí. 75,000 allá. 100,000 dólares. Pero equivalentes a millones de pesos. Todos firmados por el padre de Jaime hace años. Algunos firmados por Jaime más recientemente. Fotografié cada página que pude. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Jaime lo escucharía desde el comedor. Puse todo de vuelta exactamente donde lo encontré. Me aseguré de que los bordes se alinearan. Cerré el cajón la misma cantidad que había estado abierto. Luego limpié el resto de la oficina y saqué mis suministros. Jaime levantó la vista de su laptop. Mantuve mi cara en blanco y caminé a la cocina para guardar las cosas. A la mañana siguiente, alguien tocó fuerte la puerta principal. Jaime abrió. El detective Garza estaba en el porche con 2 oficiales uniformados. Sostenía una orden judicial. Observé desde la parte superior de las escaleras. Jaime leyó la orden con la mandíbula tensa. Luego dio un paso atrás y los dejó entrar. Su voz se mantuvo calmada y cortés. Preguntó qué estaban buscando. El detective Garza dijo que habían recibido evidencia sobre amenazas e intimidación. Necesitaban registrar la propiedad y los vehículos. Jaime asintió como si entendiera, como si no tuviera nada que ocultar. Fui a la ventana del cuarto y miré hacia la entrada. 2 oficiales estaban registrando el coche de Jaime. Abrieron la cajuela. Miraron bajo los asientos. Uno de ellos sacó una bolsa de evidencia grande y puso algo dentro. Luego otra bolsa. Conté 4 bolsas de evidencia en total antes de que terminaran con el coche. El detective Garza subió las escaleras. Tocó a la puerta del cuarto. Abrí con la bebé en mis brazos. Me miró por un largo momento. Luego preguntó si estaba bien. Dije que sí. Preguntó si estaba aquí voluntariamente. Dije que sí porque Jaime estaba parado justo detrás de él en el pasillo. Los ojos del detective Garza me dijeron que sabía que estaba mintiendo, pero no podía hacer nada al respecto. Registró el cuarto rápidamente. Miró en el armario, debajo de la cuna. Luego se fue. Los escuché abajo por otros 20 minutos. Finalmente, la puerta principal se cerró. Miré por la ventana y vi cómo se alejaban con sus bolsas de evidencia. Por primera vez en días, algo que se sentía casi como esperanza se movió en mi pecho. Jaime entró al cuarto tan pronto como los coches de policía desaparecieron. Cerró la puerta detrás de él. Le puso seguro. Caminó hacia mí hasta que retrocedí contra el cambiador. Se acercó lo suficiente para que pudiera oler el alcohol en su aliento, aunque no era ni mediodía todavía. Su voz salió tranquila y peligrosa. Preguntó qué le dije a la policía. Dije que no había hablado con ellos desde la primera visita. Mi voz temblaba. No pude evitarlo. Se inclinó más cerca. Preguntó si estaba segura de eso. Asentí. Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara sin permiso. El miedo debió parecer lo suficientemente real porque era real. Me miró fijamente por otro largo momento. Luego dio un paso atrás. Me dijo que me arreglara, quitó el seguro y se fue. Me senté en el piso y abracé a la bebé mientras todo mi cuerpo temblaba.
Había estado bebiendo. Había estado así de cerca. Y había elegido no pegarme. Eso me asustó casi más que si lo hubiera hecho. Una hora después, el coche de Estela entró en la entrada. Prácticamente corrió a la puerta principal. Escuché su voz en la cocina. Aguda y preocupada, había dejado el monitor de bebé encendido deliberadamente, colocado donde no lo vieran. Me senté en el cuarto y escuché cada palabra. Estela decía que el abogado de la familia estaba preocupado. Muy preocupado. El detective Garza estaba indagando en todo. Había contactado a otras 3 mujeres además de Rebeca. Mujeres que habían firmado acuerdos. Mujeres que habían tomado dinero. Jaime preguntó si alguna de ellas estaba hablando. Estela dijo que no sabía todavía. Pero el abogado pensaba que la exposición era inminente. Necesitaban estar preparados. La voz de Jaime se endureció. Dijo que habían manejado esto antes. Lo manejarían de nuevo. Estela le recordó que su padre ya no estaba aquí para hacer desaparecer los problemas. Jaime dijo que era perfectamente capaz de manejar sus propios problemas. Luego Estela dijo algo que tuve que repetir en mi cabeza para creer. Dijo que había otras 3 mujeres. 3 en total, además de Rebeca. 4 víctimas antes de mí. El número me hizo sentir enferma. Esa tarde Jaime me dijo que podía llamar a Ana. Se sentó justo a mi lado en el sofá mientras marcaba. Puso el teléfono en altavoz para poder escuchar todo. Ana contestó al primer tono. Su voz sonaba agotada. Le pregunté cómo estaba. Dijo que estaba bien pero cansada. Le dije que yo estaba bien, que había vuelto a casa para solucionar las cosas, que apreciaba su ayuda, pero que Jaime y yo necesitábamos manejar las cosas como pareja. Las palabras sabían a veneno. Ana se quedó callada un momento. Luego dijo que entendía, que estaría allí si necesitaba algo. Le di las gracias y le dije que llamaría de nuevo pronto. Antes de colgar, Ana dijo que había estado recibiendo mensajes. Mensajes extraños de números que no reconocía. Diciéndole que se ocupara de sus propios asuntos. Diciéndole que dejara de interferir. Miré a Jaime. Su cara no mostraba nada más que preocupación. Le preguntó a Ana si había reportado los mensajes a la policía. Ella dijo que sí. Él dijo, qué bueno, que definitivamente debería seguir reportando cualquier acoso. Nos despedimos. Jaime tomó el teléfono de mi mano y lo apagó. Me dijo que había manejado eso muy bien. Al día siguiente, una mujer que no conocía vino a la casa. Tocó el timbre alrededor de las 2 de la tarde. Jaime contestó. La mujer dijo que era una vieja amiga de la familia, que había oído que se había casado y quería pasar a felicitarlo. Jaime la invitó a pasar. Su voz era demasiado cortés, demasiado cuidadosa. Estela bajó de arriba y vi su cara tensarse cuando vio a la mujer. Todos fueron a la sala. Me quedé en la cocina pero podía escucharlos hablar. La voz de la mujer me resultaba familiar de alguna manera aunque nunca la había conocido. Mencionó impuestos de propiedad, preguntó sobre la cabaña. Estela la interrumpió y sugirió que hablaran en privado. Se movieron a la oficina de Jaime. Me acerqué sigilosamente a la puerta. Escuché a Estela preguntar sobre pagos. La mujer dijo que la policía la había contactado la semana pasada. Preguntaron sobre un acuerdo que firmó hace años. Jaime dijo que ellos se encargarían de eso. La voz de la mujer se endureció. Dijo que se había quedado callada durante 5 años. Pero si el detective Garza estaba desenterrando todo de todos modos, no iba a ir a prisión por ellos. Estela ofreció más dinero. La mujer se rió. Dijo que el dinero no importaba si terminaba como las otras. Luego se fue. Regresé a la cocina antes de que salieran de la oficina. Pero entendí. Otra víctima. Otra mujer que había tomado dinero para quedarse callada. Y ahora estaba lo suficientemente asustada para advertirles. Esa noche Jaime me tocó el hombro mientras lavaba los platos. Todo mi cuerpo se puso rígido, no podía respirar. Mi visión se cerró. El ataque de pánico golpeó tan rápido que no tuve tiempo de ocultarlo. Jaime lo notó de inmediato. Me agarró del brazo. Preguntó qué me pasaba. No podía responder. No podía meter aire en mis pulmones. Me soltó y colapsé contra la barra. Estela entró a la cocina. Me miró jadeando por aire. Luego miró a Jaime. Dijo que claramente no estaba manejando bien el estrés. Que necesitaba ayuda. Tal vez medicación para la ansiedad. Jaime estuvo de acuerdo. Dijo que deberíamos hacer una cita con un médico. Que me evaluaran. Finalmente controlé mi respiración. Les dije que estaba bien, solo cansada. Estela me palmeó la mano. Dijo que muchas madres nuevas luchan, que no había vergüenza en necesitar medicación. Vi exactamente lo que estaban haciendo, construyendo una historia, haciéndome parecer inestable, creando evidencia que podrían usar en la corte. Me obligué a sonreír. Dije que tal vez tenía razón, que pensaría en ver a alguien. Todo mientras mi mente me gritaba que huyera. La tarde siguiente, Jaime y Estela salieron a ver algo en el jardín. Los vi desde la ventana de la cocina. Estaban lo suficientemente lejos como para no ver hacia adentro. Corrí al cuarto de la bebé. Saqué la tableta de su escondite dentro del oso de peluche. Mis manos temblaban mientras abría el correo para Verity. Escribí todo lo que había escuchado. Las otras 3 mujeres, además de Rebeca, que habían firmado acuerdos. Las propiedades en 3 estados, incluyendo la cabaña en las montañas. La mujer que había visitado ayer. La conversación sobre el detective Garza investigando a todas ellas. El pánico de Estela sobre la exposición. Los dispositivos de grabación que había encontrado por toda la casa.
Adjunté las fotos de los documentos legales que había tomado de la oficina de Jaime. Incluí cada nombre que había escuchado mencionar. Luego borré el historial del navegador. Borré la carpeta de enviados. Me aseguré de que nada mostrara que había estado en línea. Metí la tableta de vuelta en el oso y lo acomodé exactamente como había estado. Bajé las escaleras justo cuando Jaime y Estela entraban por la puerta trasera. Jaime preguntó qué había estado haciendo. Dije que estaba revisando a la bebé. Asintió. No sospechó nada. Me había salido con la mía. 2 días después, una mujer con traje gris vino a la casa. Se presentó como la mediadora designada por la corte. Dijo que estaba aquí para evaluar la situación de custodia. Jaime le dio la bienvenida como si fuera una invitada de honor. Le ofreció café. Le mostró la casa. Señaló el cuarto que había preparado. Los juguetes de la bebé, las fotos familiares en las paredes. Habló sobre cuánto amaba ser padre, cómo trabajaba desde casa para poder estar presente, cómo estaba preocupado por mí. La mediadora le preguntó qué le preocupaba. Jaime suspiró. Dijo que yo había estado actuando errática desde que nació la bebé, que me fui de repente sin previo aviso, que hice acusaciones de que él nunca me había lastimado, que parecía paranoica y ansiosa todo el tiempo. Lo dijo tan suavemente, tan convincentemente. Luego la mediadora pidió hablar conmigo a solas. Nos sentamos en la sala. Preguntó cómo estaba. Traté de actuar normal. Traté de parecer estable y calmada, pero estaba tan agotada por el miedo constante, por fingir que todo estaba bien, por cuidar cada palabra. Mis respuestas salieron planas, desconectadas. La vi tomando notas. Vi la forma en que me miraba, como si estuviera catalogando síntomas, como si estuviera marcando casillas en una lista de comportamientos inestables. Cuando se fue, supe exactamente qué diría su informe, que Jaime parecía un padre preocupado, que yo parecía que estaba luchando. La verdad no importaba, solo lo que ella vio en esa visita, y lo que vio fue exactamente lo que Jaime quería que viera. 2 días después, el teléfono de la casa sonó mientras alimentaba a la bebé en el cuarto. Jaime contestó abajo y escuché cambiar su voz, volviéndose preocupado y comprensivo. Me llamó y dijo que el detective Garza necesitaba hablar conmigo. Mis manos temblaban mientras tomaba el teléfono. La voz del detective era cuidadosa y profesional mientras me decía que Ana había sido atacada fuera de su departamento anoche por 2 hombres. La golpearon tan mal que terminó en la sala de emergencias con un brazo roto y más moretones cubriendo su cara y costillas. Los hombres le dijeron que dejara de interferir en matrimonios ajenos antes de dejarla sangrando en el pavimento. Sentí que el estómago se me caía y mi visión se volvió borrosa en los bordes. Miré a Jaime, que estaba parado en la puerta mirándome. Su rostro mostraba perfecta preocupación, sus cejas fruncidas con inquietud. Preguntó si Ana estaba bien y dijo qué terrible era que la ciudad se hubiera vuelto tan peligrosa. Observé su actuación sabiendo que él había arreglado cada parte de ello. El detective Garza dijo que Ana estaba estable y recuperándose, pero quería que yo supiera lo que pasó. Después de colgar, Jaime puso su mano en mi hombro y me dijo que sentía lo de mi amiga. El toque hizo que mi piel se erizara, pero me obligué a no apartarme. Esa tarde, mientras Jaime trabajaba en su oficina y Estela estaba en la cocina, fui a usar el baño. Algo me llamó la atención cerca del techo. Un pequeño punto negro que no pertenecía allí. Me paré en el inodoro para mirar más de cerca y mi sangre se heló cuando vi la pequeña lente de cámara escondida en el detector de humo. Revisé la recámara después y encontré otra escondida en el librero apuntando a la cama. Mis piernas se debilitaron y tuve que sentarme en el piso. Jaime había estado grabando todo. Cada vez que amamantaba a mi hija. Cada vez que me cambiaba de ropa. Cada momento privado que pensaba que tenía era observado y guardado en algún lugar. La violación me hizo sentir físicamente enferma y apenas llegué al inodoro antes de vomitar. Pero no podía dejarle saber que las encontré. Le bajé al baño, me lavé la cara y volví a mi rutina diaria sintiendo sus ojos sobre mí a través de esas lentes. Cada movimiento se sentía expuesto y sucio. Cambiaba el pañal de la bebé sabiendo que él estaba mirando. Me vestía en el armario sabiendo que él podía ver. Las cámaras convirtieron mi propio hogar en una prisión donde incluso mi cuerpo ya no era mío. 3 días después, un notificador judicial llegó a la puerta mientras comíamos. Jaime firmó los papeles y su cara se puso roja oscura mientras los leía. Verity había logrado programar una audiencia de emergencia y Jaime tenía que comparecer ante el tribunal en 3 días. Azotó los papeles en la mesa lo suficientemente fuerte como para hacer saltar los platos. Estela los recogió y los leyó, su boca apretándose más con cada página. Jaime se volvió hacia mí y preguntó cómo mi abogada obtuvo información tan detallada sobre la casa y nuestra rutina diaria. Su voz era tranquila y peligrosa. Mantuve mi cara completamente en blanco y dije que no sabía, que no había podido contactar a nadie. El terror corrió a través de mí de que encontrara la tableta escondida en el oso de peluche. Me miró fijamente por un largo minuto y me obligué a encontrar sus ojos sin pestañear. Finalmente miró hacia otro lado y le dijo a Estela que necesitaban llamar al licenciado Villalobos de inmediato. Esa noche, Estela se mudó al cuarto de visitas con 2 maletas. Me dijo alegremente que se quedaría hasta después de la audiencia judicial para ayudar con la bebé y brindar apoyo. Pero yo sabía exactamente para qué estaba realmente allí. Supervisión las 24 horas. Perdí incluso los pequeños momentos de privacidad que tenía antes cuando Jaime estaba en su oficina o dormido. Estela me observaba constantemente con cálculo frío en sus ojos.
Me seguía de habitación en habitación. Se sentaba en el cuarto de la bebé mientras yo alimentaba a la niña. Se paraba fuera de la puerta del baño. Entendí entonces que ella no solo estaba habilitando a Jaime, estaba participando activamente en mantenerme atrapada. Me quería rota y obediente para que su hijo pudiera tener su familia perfecta. A medida que se acercaba la fecha de la corte, el comportamiento de Jaime se volvió cada vez más errático. Empezó a beber mucho todas las noches. Sentado en la sala con una botella mientras despotricaba sobre esposas desagradecidas y abogados entrometidos que no entendían la lealtad familiar. Sus palabras se volvían más fuertes y enojadas a medida que avanzaban las noches. Mantuve a la bebé en el cuarto con la puerta cerrada con llave, escuchando su voz subir y bajar a través de las paredes. 2 veces subió y golpeó la puerta del cuarto exigiendo ver a su hija. La primera vez gritó que era su hija y yo no tenía derecho a alejarla de él. La segunda vez simplemente golpeó la puerta con los puños hasta que la madera tembló en su marco. Ambas veces Estela lo calmó, su voz tranquila y relajante mientras lo llevaba de vuelta abajo. Me senté en el piso con la espalda contra la puerta y mi hija en mis brazos, rezando para que la cerradura aguantara. La noche anterior a la audiencia judicial, Jaime entró al cuarto después de que puse a dormir a la bebé. Arrastró una silla cerca de donde yo estaba sentada y me dijo exactamente lo que iba a decirle al juez. Que tenía depresión posparto después de que nació la bebé. Que me fui voluntariamente porque no estaba pensando con claridad. Que volví voluntariamente porque me di cuenta de que mi familia me necesitaba. Que quería trabajar en nuestro matrimonio y mantener a nuestra familia unida. Me hizo repetir las palabras una y otra vez. Cada vez que tropezaba o mi voz temblaba, me hacía empezar de nuevo. Nos sentamos allí durante más de 1 hora mientras ensayaba las mentiras hasta que pude decirlas sin llorar. Mi garganta estaba en carne viva y mi voz era plana para cuando estuvo satisfecho. Luego se levantó y caminó hacia la puerta. Escuché el clic de la cerradura desde el exterior y me di cuenta de que había instalado una nueva que cerraba desde el pasillo. Estaba atrapada en el cuarto con mi bebé dormida y sin salida hasta que él decidiera dejarme ir. No dormí esa noche. Solo me senté en la mecedora viendo a mi hija respirar y tratando de prepararme para lo que venía. En el juzgado a la mañana siguiente estaba rodeada por Jaime y su familia. Estela me sostenía el codo mientras caminábamos por el estacionamiento. La mano de Jaime se mantuvo en mi espalda baja guiándome a través de las puertas. El licenciado Villalobos nos encontró en el pasillo fuera de la sala del tribunal y me llevó aparte. Repasó mi testimonio una vez más. Su voz baja y urgente. Me dijo que mantuviera la calma, que hablara claro, que recordara que quería a mi familia unida. Jaime estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Luego las puertas de la sala del tribunal se abrieron y entramos. La jueza era una mujer con el pelo gris recogido fuertemente. Nos miró a todos por encima de sus lentes de lectura mientras tomábamos nuestros asientos. Verity estaba sentada en la otra mesa y cuando me vio sus ojos se abrieron ligeramente. Sabía que debía verme terrible. No había dormido. Apenas había comido. Mi ropa me quedaba floja porque había perdido peso por el estrés. La jueza me pidió que me acercara al estrado de los testigos y caminé con piernas temblorosas. Me preguntó directamente si estaba siendo retenida contra mi voluntad. Miré a Jaime sentado allí con su perfecta expresión de preocupación. Miré al licenciado Villalobos con su traje caro y su sonrisa confiada. Miré a Estela observándome con una advertencia fría en sus ojos. Luego miré a Verity y vi su leve asentimiento. Abrí la boca y las palabras que salieron no fueron las que Jaime me había hecho ensayar. Le dije a la jueza que estaba siendo prisionera en mi propia casa, que había cámaras en el baño y la recámara grabándome, que mi amiga había sido atacada por hombres que Jaime envió, que había otras mujeres antes de mí que habían firmado acuerdos para quedarse calladas, que la madre de Jaime estaba ayudando a mantenerme atrapada, que temía por mi vida y la seguridad de mi hija. Vi cómo la máscara perfecta de Jaime se rompía mientras hablaba. Su rostro pasó de preocupado a conmocionado y luego a furioso. Empezó a levantarse, pero Villalobos le agarró el brazo. La jueza levantó la mano pidiendo silencio y me hizo más preguntas. Respondí a cada una con la verdad mientras mi voz se hacía más fuerte. Le conté sobre Rebeca y el acuerdo de confidencialidad, sobre encontrar los documentos legales, sobre las grabaciones que el detective Garza había incautado, sobre todo lo que había tenido demasiado miedo de decir antes. La cara de la jueza se endureció con cada respuesta. Cuando terminé, ordenó una investigación inmediata y me otorgó la custodia temporal ahí mismo. Emitió una nueva orden de restricción y llamó a la seguridad del tribunal. Jaime explotó de su silla y trató de alcanzarme. Estaba gritando que yo era su esposa y que le pertenecía y que no podía hacer esto. Se necesitaron 3 oficiales de seguridad para contenerlo. Verity me agarró del brazo y me apresuró hacia una puerta lateral. Podía escuchar a Jaime todavía gritando amenazas mientras corríamos por un pasillo trasero. El detective Garza estaba esperando en una entrada lateral con una patrulla encendida. Verity me subió a mí y a la bebé en el asiento trasero y me dijo que nos vería en el refugio. Mientras nos alejábamos, todavía podía escuchar la voz de Jaime resonando desde el interior del juzgado. El detective Garza condujo rápido por las calles de la ciudad mientras yo abrazaba a mi hija y trataba de procesar que realmente habíamos escapado. Nos llevó directamente a un refugio para víctimas de violencia doméstica al otro lado de la ciudad. El edificio parecía una casa normal desde el exterior.
pero tenía cámaras de seguridad y puertas reforzadas. Una mujer nos recibió en la entrada y se presentó como Madison Cooley, la directora del refugio. Tenía ojos amables y un apretón de manos firme. Nos llevó adentro a una pequeña habitación privada y explicó las reglas del refugio. Nadie podía saber que estábamos aquí, sin visitas, sin aprobación, sin publicar en redes sociales, sin contacto con Jaime o su familia, protocolos de seguridad para entrar y salir, recursos disponibles para ayuda legal y asesoramiento. Mientras hablaba, sentí que el miedo y la tensión que había estado conteniendo durante semanas finalmente se rompieron. Empecé a llorar y no pude parar. Madison puso su brazo alrededor de mis hombros mientras sollozaba con mi hija en brazos. Por primera vez en semanas estábamos detrás de puertas cerradas que Jaime no controlaba. Estábamos realmente a salvo por el momento. Madison me dio tiempo para llorar todo lo que necesitaba. Luego nos mostró una pequeña recámara con una cuna ya instalada. Me trajo agua y pañuelos y me dijo que descansara. Después de que se fue, me senté en la cama abrazando a mi hija y sintiendo la seguridad tranquila de la habitación a nuestro alrededor. Más tarde esa noche, Madison me trajo un teléfono nuevo con un número restringido que no podía ser rastreado. Llamé a Ana y contestó al primer tono. Cuando escuchó mi voz empezó a llorar. Podía escuchar el alivio y el miedo en sus sollozos. Me contó sobre el ataque, sobre su brazo roto y las costillas magulladas, sobre las amenazas de los hombres. Pero también me dijo que ya había hablado con el detective Garza y había dado una declaración completa. Prometió testificar sobre todo lo que había presenciado sin importar lo que le costara. Le dije lo valiente que era por no rendirse conmigo incluso cuando la ponía en peligro. Dijo que eso es lo que hacen las verdaderas amigas y que lo haría todo de nuevo. Hablamos hasta que la batería de mi nuevo teléfono bajó y tuve que colgar. Puse a mi hija en la cuna y la vi dormir en la luz tenue del pasillo. Por primera vez desde que volví a la casa de Jaime, me permití creer que realmente podríamos sobrevivir a esto. A la mañana siguiente, el detective Garza volvió al refugio con una carpeta gruesa y un dispositivo de grabación. Madison nos llevó a una pequeña oficina con una mesa y sillas. El detective se sentó frente a mí e hizo clic en su pluma. Me pidió que comenzara desde el principio y le contara todo. Hablé durante 3 horas seguidas mientras él tomaba notas. Le conté sobre los dispositivos de grabación escondidos en el cuarto de la bebé y el baño. Describí los documentos que encontré en la oficina de Jaime sobre propiedades y acuerdos. Expliqué cómo fotografié las páginas con la tableta oculta antes de poner todo de nuevo exactamente donde estaba. El detective Garza asintió y anotó cada detalle. Hizo preguntas específicas sobre fechas y horas. ¿Cuándo encontré la primera cámara? ¿Qué cajón tenía los papeles legales? ¿Qué decían exactamente los documentos de acuerdo? Respondí todo lo que pude recordar. Mi hija dormía en su portabebés junto a mi silla. Cuando terminé de hablar, mi garganta estaba seca y mis manos temblaban. El detective Garza me dijo que estaban armando casos por secuestro porque Jaime me retuvo contra mi voluntad. Privación ilegal de la libertad por la misma razón. Agresión por agarrarme del brazo y por lo que le hizo a Ana. Acoso por las vueltas en coche y las amenazas. Dijo que Rebeca aceptó testificar a pesar de su acuerdo de confidencialidad. Estaba dispuesta a arriesgar el dinero del acuerdo si significaba detener a la familia de Jaime de lastimar a más mujeres. Eso me hizo llorar porque ella estaba arriesgando todo para ayudarme. El segundo día de entrevistas, el detective Garza trajo nueva información. La mujer que vino a la casa durante mi encierro se llamaba Liliana Sanderson. Era una de las 4 víctimas anteriores que firmaron acuerdos con la familia de Jaime. Ahora que sabían unas de otras, todas estaban cooperando con la policía. Liliana había estado con Jaime hace 6 años. Otra mujer llamada Carol salió con él hace 4 años. Luego Rebeca hace 3 años. Luego alguien entre Rebeca y yo cuyo nombre no capté. Cada una de ellas tenía historias similares. Comportamiento controlador que empeoraba con el tiempo. Violencia física que escalaba. Amenazas cuando intentaban irse. Luego los padres de Jaime apareciendo con un abogado y un cheque. $1.000.000 para firmar papeles y desaparecer. El detective Garza extendió fotos sobre la mesa. Registros hospitalarios mostrando huesos rotos y ojos morados. Reportes policiales que se presentaron y luego misteriosamente se retiraron. Estados de cuenta bancarios mostrando grandes pagos desde las cuentas del padre de Jaime. Juntas, todas nuestras historias pintaban un cuadro claro. Esta no era solo una mala relación. Este era un patrón habilitado por el dinero de la familia. Jaime lastimaba mujeres y sus padres pagaban para encubrirlo. Por primera vez realmente creí que él podría enfrentar un castigo real. No solo una nalgada en la mano o una multa que su familia podía pagar. Consecuencias reales que podrían mantenerlo alejado de mí y de mi hija. 3 días después de la audiencia judicial estaba en la sala común del refugio con mi hija cuando sonó la alarma de seguridad. Madison entró corriendo y dijo a todos que se alejaran de las ventanas. A través del vidrio vi el coche de Jaime en el estacionamiento. Caminaba hacia el edificio. La orden de restricción decía que tenía que quedarse a 150 metros de distancia. Pero aquí estaba. Madison ya estaba al teléfono con la policía. Jaime llegó a la puerta principal y comenzó a golpearla. La cerradura reforzada aguantó. Gritó que yo era su esposa y tenía que salir. Que le pertenecía y ningún juez podía cambiar eso. Las cámaras de seguridad grabaron todo. Otras mujeres en el refugio movieron a sus hijos a las habitaciones traseras.
Me paré en la ventana sosteniendo a mi bebé y viendo a Jaime perder el control. Pateó la puerta, golpeó el vidrio, gritó amenazas sobre lo que haría cuando entrara. Pero el sistema de seguridad funcionó exactamente como Madison dijo que lo haría. Las patrullas llegaron en 4 minutos. Los oficiales bajaron con las manos en sus armas. Jaime todavía estaba gritando cuando le agarraron los brazos. Luchó contra ellos mientras lo empujaban contra su coche. Vi a través de la ventana cómo le ponían las esposas en las muñecas. Seguía gritando que yo era su esposa, que le pertenecía, que no podían hacer esto. Su voz sonaba aguda y desesperada. Las palabras que solían asustarme solo sonaban patéticas ahora, pequeñas y débiles. Los oficiales lo metieron en la parte trasera de su patrulla. Uno de ellos entró para tomar declaraciones de Madison y mías. Describí exactamente lo que vi y escuché. El oficial anotó todo. Dijo que Jaime sería acusado de violar la orden de restricción. Ese era un delito penal que podría significar tiempo en la cárcel. Al día siguiente, Verity llamó para contarme sobre la audiencia de fianza. El licenciado Villalobos trató de conseguir que liberaran a Jaime. Argumentó que Jaime era un miembro respetado de la comunidad, que no tenía antecedentes penales previos, que no había riesgo de fuga, pero la fiscalía presentó evidencia. Fotos de mis moretones, registros hospitalarios de Ana, declaraciones de Rebeca y las otras víctimas. La jueza miró todo y negó la fianza. Dijo que Jaime representaba una clara amenaza para la seguridad pública, que dado el dinero y los recursos de su familia, era absolutamente un riesgo de fuga. El detective Garza me llamó después de la audiencia. Dijo que Jaime estaría detenido por al menos 30 días mientras continuaba la investigación. Tal vez más, dependiendo de qué cargos presentara el fiscal. Durante 30 días, no tuve que mirar por encima de mi hombro. No tuve que revisar cada coche que pasaba. No tuve que despertar en la noche preguntándome si Jaime había encontrado dónde me quedaba. 30 días para construir una nueva vida sin miedo constante. Madison se sentó conmigo a la mañana siguiente y me ayudó a llenar formularios para asistencia de emergencia, vales de despensa para poder comprar comida, cobertura médica para mí y mi hija, asistencia en efectivo para ayudar con necesidades básicas. Explicó cada formulario y qué documentos necesitaba. Luego me mostró información sobre programas de capacitación laboral. Había uno para facturación médica que se reunía 3 veces por semana, otro para administración de oficinas, un tercero para educación infantil temprana. Todos proporcionaban cuidado infantil durante las clases. Podía llevar a mi hija y alguien la cuidaría mientras yo aprendía. Por primera vez desde mi embarazo vi un camino real hacia adelante, no solo sobrevivir día a día, no solo esconderme y esperar que Jaime no me encontrara. Habilidades reales que podrían conseguirme un trabajo. Una forma de mantenerme a mí y a mi hija sin depender de nadie. Elegí el programa de facturación médica porque empezaba la semana siguiente. Madison me ayudó a registrarme y organizar el cuidado infantil. Me dijo que el refugio podía proporcionar pases de autobús para poder llegar a clase, que tenían un pequeño fondo para ropa de trabajo si la necesitaba. Sentí algo cambiar dentro de mí. No esperanza exactamente, más como posibilidad, como que tal vez realmente podría hacer esto. Esa tarde, Verity vino al refugio con más papeleo. Estaba solicitando el divorcio y la custodia completa. Dado todo lo que pasó, confiaba en que la corte fallaría a mi favor. Los cargos criminales contra Jaime hacían una gran diferencia. La evidencia de abuso y encarcelamiento. Las múltiples víctimas presentándose. La jueza vería que Jaime era peligroso. Verity dijo que probablemente no obtendría visitas no supervisadas incluso si evitaba la prisión. Tal vez visitas supervisadas una vez que terminara cualquier sentencia que recibiera. Tal vez nada en absoluto si podíamos probar que era una amenaza para nuestra hija. El proceso tomaría meses. Tal vez 1 año o más. Pero cada día que pasaba con separación documentada hacía mi caso más fuerte. Cada día que vivía independientemente. Cada clase de capacitación laboral a la que asistía. Cada sesión de terapia. Cada forma en que probaba que podía proporcionar un hogar estable para mi hija. Todo ello construía evidencia de que yo era la madre apta que Jaime no era. Verity me dijo que guardara registros de todo. Guardar cada documento. Anotar cada hito. Tomar fotos de nuestra vida en el refugio y luego donde quiera que nos mudáramos. Crear un rastro de papel mostrando que mi hija estaba segura, cuidada y prosperando lejos de su padre. La semana siguiente tuve mi primera cita de terapia. El refugio me conectó con una consejera que trabajaba específicamente con sobrevivientes de violencia doméstica. Su oficina estaba en un edificio cerca del refugio. Pequeña y tranquila con sillas cómodas e iluminación suave. Me pidió que le contara qué me trajo allí. Empecé a hablar y no pude parar, todo salió. Cómo Jaime cambió durante mi embarazo. El control y los celos. Golpear a Ana, agarrarme del brazo, forzarme a volver a su casa. Las cámaras y grabaciones, estar encerrada en el cuarto de la bebé, el miedo que nunca se iba. Cuando terminé, la consejera me miró con ojos amables. Dijo que lo que pasó no era mi culpa, que mis respuestas eran estrategias de supervivencia normales, que hice lo que necesitaba hacer para protegerme a mí y a mi bebé. Explicó que el trauma cambia tu cerebro. Te hace hipervigilante y ansiosa. Te hace esperar peligro incluso cuando estás a salvo. Las sesiones de terapia serían difíciles porque tenía que revivir todo.
hablar de los peores momentos una y otra vez. Pero así era como procesaría el trauma en lugar de solo cargarlo. ¿Cómo aprendería a sentirme segura de nuevo? Programamos citas semanales. Salí de esa primera sesión sintiéndome agotada, pero de alguna manera más ligera, como si tal vez no tuviera que cargar todo esto sola. 2 semanas después del arresto de Jaime, Rebeca vino a visitarme al refugio. Madison la aprobó como una visitante segura. Nos sentamos en la sala común con mi hija jugando en una manta entre nosotras. Rebeca se veía diferente de la última vez que la vi. Menos asustada, más sólida de alguna manera. Lloramos juntas por todo lo que ambas pasamos. Me dijo que romper su acuerdo de confidencialidad podría costarle el dinero del acuerdo. Los padres de Jaime amenazaban con demandarla por violar el acuerdo. Su abogado envió cartas exigiendo que dejara de cooperar con la policía. Pero Rebeca dijo que ver a Jaime arrestado hacía que todo valiera la pena. Saber que estaba encerrado y no podía lastimar a nadie más. Le dije que salvó mi vida al advertirme, que si no hubiera arriesgado todo para decirme la verdad, yo podría seguir atrapada en esa casa, o peor. Nos tomamos de las manos y lloramos, y mi hija gateó entre nosotras haciendo sonidos de bebé. Rebeca preguntó si podía visitarnos regularmente, si podíamos seguir siendo amigas después de que esto terminara. Dije que sí inmediatamente. Ella era la única persona que realmente entendía de lo que Jaime era capaz, lo que su familia haría para protegerlo. 3 semanas después de mi escape, Ana fue dada de alta del hospital. Su brazo estaba enyesado y su cara aún mostraba moretones desvaneciéndose, amarillos y verdes donde había estado el morado. Vino al refugio tan pronto como pudo caminar sin ayuda. Madison la dejó entrar y nos reunimos en la sala común. Ana se movía lenta y cuidadosamente. Sus costillas aún estaban sanando, pero sonrió cuando me vio. Nos sentamos juntas en el sofá con mi hija entre nosotras. La bebé alcanzó el yeso de Ana y lo palmeó suavemente. Ana me dijo que lo haría todo de nuevo. Acogerme cuando dejé a Jaime. Llamar a la policía. Todo lo que llevó a su ataque. Dijo que eso es lo que significa la verdadera amistad. Estar allí incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso. Le dije que pasaría el resto de mi vida agradecida por su valentía, que podría haberme rechazado, pero no lo hizo. Arriesgó todo para ayudarme a mí y a mi hija a ser libres. Nos sentamos juntas durante horas hablando y viendo a la bebé jugar, haciendo planes para cuando me mudara del refugio. Ana dijo que podía quedarme con ella de nuevo si lo necesitaba, que su puerta siempre estaba abierta. 4 semanas después de la audiencia judicial, recibí una llamada de la oficina del fiscal. Querían que testificara en una audiencia preliminar. El juez decidiría si había suficiente evidencia para acusar formalmente a Jaime de los cargos graves. El fiscal explicó que el testimonio sería a puerta cerrada en esta etapa. Jaime y su abogado no estarían allí. Solo yo, el fiscal y el juez. Acepté inmediatamente. Quería que Jaime rindiera cuentas por todo lo que hizo. No solo a mí, sino a Rebeca y Liliana y a todas las demás. Verity vino al refugio esa noche para prepararme. Explicó qué tipos de preguntas haría el fiscal. Cómo responder clara y calmadamente. Me dijo que me concentrara en los hechos, no en las emociones. Describir lo que pasó sin derrumbarme. Practicamos durante 2 horas. Me hizo las preguntas difíciles. Me hizo contar la historia una y otra vez hasta que pude atravesarla sin llorar. Hasta que mi voz se mantuvo firme cuando hablé de estar encerrada en el cuarto. Sobre las cámaras en el baño. Sobre las manos de Jaime en mi brazo. Al final estaba agotada pero lista. Lista para decir la verdad y dejar que el sistema decidiera si Jaime merecía ser castigado. La audiencia tuvo lugar en una pequeña sala con paneles de madera y sillas incómodas. El fiscal estaba junto a una mesa cubierta de documentos y fotos de evidencia. Sostuve un pañuelo en mi regazo, pero no lloré. Verity estaba sentada atrás. Me dio un pequeño asentimiento cuando la miré. El fiscal me pidió que dijera mi nombre para el registro. Luego me pidió que describiera mi relación con Jaime. Comencé con la cena de celebración cuando golpeó a Ana. Describí el moretón en su cara, las marcas moradas y verdes que duraron semanas. Les conté sobre Jaime agarrándome del brazo mientras amamantaba a nuestra hija, sobre los moretones que dejó en mi piel. El fiscal me mostró fotos que tomó la policía, identifiqué cada marca y expliqué cómo sucedió. Luego preguntó sobre mi partida. Describí empacar nuestras cosas mientras Jaime estaba desmayado, dejar mi anillo en la barra, la nota que escribí. El fiscal preguntó sobre la orden de restricción. Expliqué cómo Jaime la violaba constantemente. Las pasadas frente al departamento de Ana. Los mensajes desde los teléfonos de sus amigos. Los mensajes diciendo que yo le pertenecía. Mostró al juez las capturas de pantalla que había guardado. Cada violación documentada con fechas y horas. Luego preguntó sobre Rebeca. Les conté sobre su advertencia. Las fotos de sus lesiones por Jaime. El acuerdo que sus padres le pagaron para firmar. La mujer desaparecida que trató de advertir a la siguiente novia de Jaime. El fiscal presentó los registros médicos de Rebeca. Reportes hospitalarios mostrando costillas rotas y una cuenca del ojo fracturada. Reportes policiales que Rebeca presentó hace años. Describí el día que Jaime irrumpió en el departamento de Ana. Cómo la orden de restricción había expirado solo 1 hora antes. Cómo su abogado logró anularla. Cómo Jaime amenazó la vida de Rebeca si no me iba con él. El fiscal mostró la foto que alguien me envió. El coche de Rebeca con otro vehículo siguiéndola de cerca.
Luego describí ser retenida en la casa. Jaime tomando mi teléfono y tirándolo por la ventana del coche. Estela esperando en la casa con una sonrisa. Las nuevas reglas que Jaime impuso. Sin teléfono, sin computadora. Sin salir sin permiso. Las cámaras que encontré escondidas por toda la casa. En el baño. En la recámara. En el cuarto donde dormía con mi hija. El fiscal presentó los dispositivos que la policía recuperó durante su búsqueda. Me pidió que identificara cada ubicación donde los encontré. Señalé fotos del baño, la recámara, el cuarto de la bebé. Les conté sobre las grabaciones, cómo Jaime monitoreaba cada conversación, cómo encontré el dispositivo escondido en un animal de peluche, cómo tenía que tener cuidado con cada palabra que decía. El fiscal preguntó sobre la visita del detective Garza. Describí cómo Jaime me entrenó sobre qué decir. Cómo se paró justo allí mientras le decía al detective que estaba bien. Cómo traté de comunicar la verdad con mis ojos pero no podía decir las palabras. Luego describí el día que el detective Garza vino con una orden. Cómo registraron la propiedad y tomaron evidencia. Cómo Jaime me acorraló después preguntando qué le dije a la policía. El alcohol en su aliento, la rabia en sus ojos. ¿Qué tan cerca estuvo de pegarme de nuevo? El fiscal preguntó sobre Estela. Describí su supervisión constante. Sus comentarios sobre la lealtad familiar y apoyar a los esposos. Su mención casual de aprender estas lecciones ella misma hace años. Cómo me observaba cada momento. Cómo traía comidas y hacía comentarios incisivos sobre las esposas quedándose en su lugar. El testimonio duró 3 horas. El fiscal hizo cientos de preguntas. Mostró foto tras foto, documento tras documento, registros médicos y reportes policiales y capturas de mensajes de texto. Al final mi voz estaba ronca. Me dolían las manos de apretar el pañuelo, pero lo logré sin derrumbarme. El fiscal me agradeció. Verity me acompañó al pasillo. Dijo que lo hice bien, que mi testimonio fue claro y detallado, que la evidencia era abrumadora. 2 días después Verity llamó con los resultados. Acusaron formalmente a Jaime de múltiples cargos graves. Secuestro, agresión, privación ilegal de la libertad. La fiscal le dijo a Verity que este era uno de los casos más fuertes que había visto. La evidencia era exhaustiva. El testimonio era convincente. Múltiples víctimas con historias similares. Un patrón claro de abuso habilitado por dinero familiar. Colgué el teléfono y me senté en mi cama en el refugio. Mi hija dormía la siesta en su cuna. Miré su cara pacífica. Por primera vez desde que dejé a Jaime sentí que la justicia realmente podría suceder. La semana siguiente trajo nuevos problemas. Una mujer que no conocía llamó al refugio preguntando por mí. Madison tomó el recado. La mujer dijo que llamaba de parte de Estela. Tenía una oferta para discutir. Madison le dijo que yo no aceptaba llamadas. La mujer volvió a llamar 3 veces más. Cada vez Madison se negó a comunicarla. Luego empezaron a llegar cartas. El personal del refugio revisaba todo el correo. Me mostraron sobres con direcciones de despachos de abogados. Adentro había ofertas. Retira los cargos y Estela te pagará 4 millones de pesos. Acuerda un arreglo de custodia privado. Firma un acuerdo para nunca discutir el caso públicamente. Me negué inmediatamente. Le dije a Madison que documentara cada intento. Cada llamada telefónica, cada charta, cada oferta. Verity dijo que esto demostraba intimidación continua, que Estela estaba tratando de comprar mi silencio justo como compró el de Rebecca, que fortalecía nuestro caso aún más. El fiscal agregó manipulación de testigos a la lista de cargos potenciales contra Estela. Madison me contó sobre una vacante en el programa de departamentos de transición. Vivienda asequible para sobrevivientes de violencia doméstica. Una unidad de una recámara en un edificio al otro lado de la ciudad. Renta subsidiada basada en ingresos. Características de seguridad y servicios de apoyo. Apliqué inmediatamente. El programa me aceptó en días. El día de la mudanza llegó 2 semanas después de la acusación formal. Madison me ayudó a empacar las pocas cosas que tenía en el refugio, ropa donada y artículos de bebé. Una carriola usada que alguien me dio. Los animales de peluche de la sala de juegos que mi hija amaba. El departamento era pequeño. Una recámara. Una cocina diminuta. Una sala apenas lo suficientemente grande para un sofá, pero tenía cerrojo y sistema de seguridad. Un administrador del edificio que sabía sobre el programa. Vecinos que se cuidaban unos a otros. Lo amueblé con hallazgos de tiendas de segunda mano. Un sofá con tela descolorida pero estructura firme. Una mesa de cocina que alguien estaba regalando. Una cuna que Madison me ayudó a armar. Nada combinaba. El sofá era café y la silla azul. La mesa de cocina era de madera pero las sillas de metal. Pero era mío. Cada pieza que elegí. Cada artículo que coloqué exactamente donde quería. Jaime no sabía dónde estaba. Su nombre no estaba en el contrato. No podía aparecer y exigir entrar. Por primera vez en meses me sentí segura en mi propio espacio. Necesitaba ingresos. El refugio me conectó con un programa de empleo. Captura de datos remota para una compañía que contrataba sobrevivientes de violencia doméstica. Horario flexible que podía trabajar desde casa. La paga no era mucha, pero era algo. Podía hacerlo mientras mi hija dormía o jugaba. La compañía me envió una laptop y credenciales de acceso. Empecé con 4 horas al día. Ingresando números de documentos escaneados en hojas de cálculo. Trabajo simple pero requería concentración. El primer cheque llegó 2 semanas después.
Depósito directo en la cuenta bancaria que abría mi nombre. 600 pesos por 20 horas de trabajo. Miré fijamente el número en la pantalla de mi teléfono. Era mío. Dinero que gané, no el dinero de Jaime que él controlaba, no el dinero de sus padres con condiciones. Mío. Compré despensa con él. Pañales y fórmula. Un atuendo nuevo para mi hija porque estaba creciendo muy rápido. La independencia se sentía revolucionaria. Cada cheque probaba que podía sobrevivir sin el control de Jaime. Que podía proveer para mi hija por mi cuenta. Verity llamó con una actualización sobre el caso de Jaime. La fecha del juicio se fijó para dentro de 4 meses. Explicó que la fiscalía quería ser exhaustiva. Estaban construyendo múltiples casos, reuniendo evidencia de todas las víctimas, asegurándose de que los cargos se mantuvieran. Mientras tanto, la orden de restricción se extendió. Jaime permaneció bajo custodia porque violó las condiciones de la fianza. Trató de contactarme a través de Estela. Ella llamó a la cárcel y luego llamó a mi antiguo número. Cuando eso no funcionó, trató de contactarme a través de Ana. El fiscal documentó cada violación. Cada intento de contacto se sumaba al caso en su contra. Verity dijo que el abogado de Jaime se estaba desesperando, tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad. Pero la fiscalía no estaba interesada todavía. Querían que Jaime entendiera el peso total de lo que enfrentaba. El detective Garza pidió reunirse conmigo en una cafetería cerca de mi departamento. Trajo una carpeta gruesa con documentos. Pidió café para los dos y nos sentamos en una mesa de esquina. Me dijo que descubrieron nueva evidencia durante la investigación, registros de antes de que el padre de Jaime muriera, reportes policiales de otras ciudades, acuerdos pagados a mujeres que acusaron al padre de Jaime de agresión. El patrón se remontaba a 30 años atrás. El padre de Jaime usaba las mismas tácticas. Aislar a las mujeres, controlarlas, lastimarlas, pagarlas cuando intentaban irse. Estela fue una de sus víctimas primero. Se casó con el joven. Le rompió el brazo 2 veces. Le provocó una conmoción cerebral, pero ella nunca se fue. En cambio, aprendió a habilitarlo, a ayudarlo a ocultar su violencia, a proteger la reputación familiar a cualquier costo. Cuando el padre de Jaime murió, ella transfirió esa lealtad a Jaime, defendió su comportamiento. Me ayudó a controlarme. Se convirtió en participante activa en lugar de solo víctima. El detective Garza dijo que esta información no excusaba sus acciones, pero ayudaba a explicar la disfunción familiar. ¿Por qué defendía a Jaime tan ferozmente? ¿Por qué estaba dispuesta a pagar a víctimas y amenazar testigos? Aprendió de su propio abusador que la reputación familiar importaba más que la verdad. Le agradecí al detective Garza por contarme. Entender el ciclo no me hizo perdonar a Estela, pero me ayudó a ver que la violencia de Jaime no era aleatoria. Era un comportamiento aprendido, un patrón transmitido a través de generaciones. Madison me contó sobre un grupo de apoyo que se reunía en el centro comunitario todos los jueves por la noche. Sobrevivientes de violencia doméstica que se reunían para compartir historias y recursos. Dijo que podría ayudarme a sentirme menos sola. Estaba nerviosa la primera vez que fui. Llevé a mi hija en su carriola. La sala de reuniones tenía sillas plegables en círculo. 8 mujeres ya estaban allí, edades desde los 20 hasta los 60 años. Algunas tenían niños con ellas. Otras venían solas. La facilitadora me dio la bienvenida. Explicó las reglas del grupo. Todo lo compartido se mantenía confidencial. Nadie tenía que hablar si no quería. Dimos la vuelta al círculo presentándonos. Dije mi nombre y que dejé a mi esposo hace 6 semanas, que estaba en la cárcel esperando juicio. Una mujer me apretó la mano. Otra asintió como si entendiera. Compartieron sus historias. Algunas llevaban años en recuperación, viviendo independientemente, trabajando, criando hijos de manera segura. Otras eran más nuevas en la libertad, aún saltando con ruidos fuertes, aún mirando por encima del hombro. Una mujer describió el control creciente de su exesposo. Otra habló sobre la primera vez que la golpeó. Sus historias sonaban como la mía. Detalles diferentes pero el mismo patrón. Aislamiento, control, violencia, amenazas. Escucharlas hablar me ayudó a sentirme menos sola. Menos como si estuviera loca o fuera dramática o estuviera exagerando. Estas mujeres entendían. Vivieron un horror similar. Algunas de ellas ya habían pasado años de eso. Hablaban sobre confiar de nuevo. Sobre sentirse seguras. Sobre reconstruir vidas. Me dieron esperanza de que eventualmente el miedo se desvanecería. Que no siempre despertaría con pánico. Que algún día podría confiar en otra persona. Mi hija tuvo su revisión de 6 meses en el consultorio del pediatra cerca de mi departamento. La llevé y me registré en la recepción. La enfermera nos llamó, pesó a mi hija y midió su longitud. Revisó sus reflejos y desarrollo. La pediatra entró sonriendo. Examinó a mi hija a fondo. Escuchó su corazón y pulmones. Miró en sus oídos y garganta. Luego se recargó en su asiento e hizo notas en el expediente. Comentó sobre cuánto más saludable parecía mi hija, cómo estaba alcanzando todos sus hitos, cómo su peso era bueno y su desarrollo iba por buen camino. Preguntó si algo había cambiado en casa. Le dije que nos mudamos a un lugar más seguro, que su padre ya no estaba en la imagen. La pediatra asintió.
Dijo que los bebés absorben el estrés de su entorno, que mi hija probablemente sentía la tensión antes, incluso si no podía entenderla, que los niños prosperan en hogares tranquilos y estables. Miré a mi hija en la mesa de examen. Estaba balbuceando y agarrando el papel, sonriéndole a la pediatra, tan diferente de la bebé tensa y llorona que era hace meses. Saber que estaba prosperando hacía que cada elección difícil valiera la pena. Cada momento de miedo, cada sacrificio, cada lucha. Ella estaba segura y sana. Eso era lo que importaba. Rebeca me llamó una tarde mientras preparaba la cena. Sonaba emocionada. Consiguió un trabajo en una organización sin fines de lucro. Ayudaban a sobrevivientes de violencia doméstica a navegar los sistemas legales. Proporcionaban defensores que iban a la corte con las víctimas. Explicaban procesos legales y derechos. Conectaban a la gente con abogados y recursos. Rebeca dijo que estaría usando su propia experiencia para guiar a otros. Que convertir su trauma en propósito se sentía sanador. Describió reunirse con mujeres que estaban donde ella estaba hace un año. Asustadas y confundidas, enfrentando abusadores con dinero y abogados, sin saber cómo protegerse. Ella podía ayudarlas a entender el sistema, advertirles sobre tácticas que usan los abusadores, apoyarlas a través del proceso legal. Me animó a considerar el trabajo de defensa una vez que estuviera lista. Dijo que ayudar a otros que sobrevivieron lo que nosotras sobrevivimos podía ser poderoso, que le daba significado al dolor. Le dije que lo pensaría, que ahora mismo estaba enfocada en la estabilidad, pero tal vez algún día podría hacer ese trabajo también. Verity llamó una tarde. Su voz era seria. Dijo que el fiscal le hizo una oferta a Jaime, un acuerdo de culpabilidad. 15 años en prisión a cambio de declararse culpable de todos los cargos. Y renunciar a los derechos de custodia permanentemente. 15 años. Jaime estaría encerrado hasta que mi hija fuera una adolescente. Se perdería toda su infancia. Ella no lo recordaría. No crecería teniéndole miedo. Los derechos de custodia significaban que nunca podría solicitar visitas. Nunca podría intentar verla. Ella estaría completamente a salvo de él. Pero había otra opción. Podíamos presionar por el juicio, arriesgarnos con un jurado, tal vez conseguir una sentencia más larga. O tal vez él ganaría y obtendría menos tiempo. Tal vez conservaría algunos derechos parentales. La certeza de 15 años contra la apuesta del juicio. Verity dijo que tenía tiempo para decidir, que el fiscal esperaría mi respuesta, que esta era mi elección. Me senté en mi sofá sosteniendo mi teléfono. Mi hija jugaba en el piso con bloques. La vi apilarlos y derribarlos. La escuché reír cuando caían. 15 años de seguridad. 15 años construyendo una vida sin miedo. 15 años antes de tener que enfrentar la posibilidad de que él estuviera libre. Pensé en el juicio, en testificar en corte abierta, en Jaime sentado allí mirándome, en el riesgo de que un jurado creyera sus mentiras, en la posibilidad de que pudiera salir antes. Miré a mi hija de nuevo. Ella lo era todo, mi mundo entero. Mantenerla a salvo era lo único que importaba. La certeza de 15 años valía más que apostar por 20. Llamé a Verity a la mañana siguiente y le dije que quería aceptar el trato. Preguntó si estaba segura y miré a mi hija jugando con bloques en el piso y dije que sí. 15 años de seguridad eran mejor que arriesgarse a un juicio donde cualquier cosa podía pasar. Verity dijo que contactaría al fiscal y organizaría la audiencia de declaración. 3 semanas después, me senté en la galería de la sala del tribunal con Ana a mi izquierda y Rebeca a mi derecha. Otras 2 mujeres que nunca había conocido se sentaron detrás de nosotras. Sobrevivientes que se habían presentado después de escuchar sobre el caso. Jaime estaba parado en la mesa de la defensa con un traje naranja y las manos esposadas al frente. La jueza le pidió que admitiera cada cargo, lo que significaba que tenía que admitir en voz alta lo que hizo. Su voz era plana y sin emoción mientras decía que me secuestró, que me agredió a mí y a Ana, que acosó a Rebeca y violó su acuerdo. Enumeró cada crimen como si estuviera leyendo una lista de compras, sin remordimiento en su tono. Sentí la mano de Ana apretar la mía y le devolví el apretón. El fiscal hizo preguntas de seguimiento, haciéndolo proporcionar detalles sobre incidentes específicos. Jaime respondió a cada uno mecánicamente y me di cuenta de que solo estaba haciendo esto para evitar una sentencia más larga, no porque sintiera pena. Cuando terminó la declaración, la jueza preguntó si quería hacer una declaración antes de la sentencia. Me levanté y caminé hacia el micrófono que pusieron para las víctimas. Miré a Jaime por primera vez desde que entré a la sala y le dije a la jueza que mi hija merecía crecer sin miedo, que merecía una madre que estuviera segura y estable, que 15 años significaban que sería casi adulta antes de tener que decidir si quería contacto con él. Me volví a sentar y la jueza asintió. Aceptó la declaración y sentenció a Jaime a 15 años en prisión estatal sin libertad condicional anticipada. Hizo un punto al decir que las sobrevivientes que se presentaron mostraron un coraje notable y que la violencia doméstica no sería tolerada en su tribunal. 2 oficiales avanzaron para llevarse a Jaime y él se giró para mirarme una última vez. Pero yo ya me estaba levantando para irme porque él ya no era lo más importante en mi vida.
Mi hija estaba esperando con la niñera y necesitaba volver con ella. Verity finalizó mi divorcio durante las siguientes semanas, y el arreglo de custodia fue parte del acuerdo de culpabilidad. Los derechos parentales de Jaime fueron terminados completamente, lo que significaba que nunca podría solicitar visitas o tratar de ser parte de la vida de mi hija. Las facturas legales llegaron a más de 400,000 pesos, lo cual parecía imposible hasta que Verity me contó sobre un fondo legal para violencia doméstica que cubrió la mayor parte. Establecí un plan de pago para los 60,000 restantes pagando 4,000 al mes. Tomaría más de un año terminar, pero era manejable con mi trabajo. Alrededor del mismo tiempo escuché a través de Verity que Estela fue acusada de conspiración e intimidación de testigos. El fiscal tenía evidencia de que ella sabía sobre la vigilancia de Rebeca y había ayudado a coordinar algunas de las acciones de Jaime. Estela aceptó un trato que incluía 2 años de libertad condicional y una orden de restricción manteniéndola alejada de mí y de mi hija. Verity mencionó que Estela estaba vendiendo la casa familiar para pagar sus honorarios legales y no sentí nada más que alivio. Mi hija nunca tendría que estar cerca de esa influencia tóxica ni escuchar las excusas de Estela por el comportamiento de Jaime. 6 meses después de la sentencia de Jaime me mudé a mi propio departamento fuera del programa de transición. Había estado trabajando tiempo completo en un trabajo de oficina que proporcionaba prestaciones y asistencia para el cuidado infantil y ahorré lo suficiente para un depósito de seguridad y la renta del primer mes. Ana me ayudó a mover mis muebles donados y cosas de segunda mano a la pequeña unidad de 2 recámaras. Pedimos pizza y la comimos sentadas en el piso de mi sala vacía mientras mi hija gateaba entre nosotras. Luego mi hija se levantó usando la pared y dio 3 pasos tambaleantes hacia Ana antes de caer sentada. Ambas aplaudimos y mi hija aplaudió y se rió. Era la primera vez que caminaba y estaba tan contenta de que Ana estuviera allí para verlo. El departamento era mío. Mi nombre en el contrato, mis muebles adentro. Mi hija dando sus primeros pasos en nuestro hogar. Nadie podía quitarlo o usarlo para controlarme. Unos meses después de trabajar tiempo completo me inscribí en clases de la universidad comunitaria para obtener un título en trabajo social. Quería ayudar a otras mujeres a escapar de situaciones como la mía, ser la persona que entendiera por lo que estaban pasando porque yo lo había vivido. El horario era agotador con trabajo durante el día, clases 2 noches a la semana, y ser madre el resto del tiempo. Pero estaba construyendo un futuro donde no solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo realmente con propósito y metas que eran mías, no algo que Jaime decidiera por mí. Mi hija empezó en la guardería del Centro de Cuidado Infantil de la universidad, lo que hizo la logística más fácil. Jugaba con otros niños mientras yo me sentaba en clases aprendiendo sobre respuestas al trauma y defensa legal. Rebeca me llamó un sábado y me preguntó si quería ser voluntaria en el refugio de violencia doméstica donde trabajaba Madison. Había empezado a ir una vez a la semana para ayudar a nuevas residentes a navegar el sistema legal y entender sus opciones. Acepté y fuimos juntas el siguiente fin de semana. Madison nos presentó a 3 mujeres que habían dejado recientemente a parejas abusivas y pasamos la tarde explicando órdenes de restricción, procesos de custodia y planificación de seguridad. Una mujer preguntó cuánto tiempo pasaba antes de que el miedo desapareciera y le dije honestamente que todavía tenía días malos pero que eran cada vez menos. Compartir mi historia con mujeres que estaban donde yo estaba hace un año dolía, pero también se sentía sanador y podía ver en sus ojos que mi supervivencia les daba esperanza de que ellas también podían sobrevivir. Rebeca y yo hicimos planes para ser voluntarias juntas cada 2 sábados, y Madison dijo que el refugio necesitaba gente como nosotras que entendiera lo que enfrentaban las residentes. El primer cumpleaños de mi hija llegó en un cálido día de primavera y le hice una pequeña fiesta en mi departamento. Ana llegó temprano para ayudarme a poner decoraciones y globos. Rebeca llegó con un pastel que había horneado ella misma. Verity pasó entre audiencias judiciales con un regalo envuelto. El detective Garza vino con su esposa trayendo un animal de peluche que mi hija abrazó inmediatamente. Madison trajo flores y se quedó 1 hora antes de volver al refugio. 3 mujeres de mi grupo de apoyo vinieron con sus propios hijos y el departamento se llenó de ruido y risas. Vi a mi hija embarrar su cara en el pastel mientras todos cantaban las mañanitas y miré alrededor a todas las personas que habían ayudado a salvarnos. La comunidad que se formó alrededor de mi crisis y me llevó a través de ella ahora estaba celebrando este hito conmigo. Mi hija crecería conociendo a estas personas viendo cómo se veía el verdadero apoyo y amistad. Empecé a dormir toda la noche sin pesadillas la mayor parte del tiempo por esas fechas. Podía escuchar ruidos inesperados como una puerta cerrándose o pasos en el pasillo sin entrar en pánico pensando que Jaime venía por mí. La vigilancia constante que me hacía revisar las cerraduras 3 veces y saltar ante las sombras se estaba desvaneciendo lentamente. Mi terapeuta dijo que estaba haciendo un progreso notable procesando el trauma y construyendo una vida saludable. Algunas noches todavía despertaba asustada, pero podía calmarme y volver a dormir en lugar de quedarme despierta hasta el amanecer. Mi hija dormía pacíficamente en su cuarto y yo podía descansar sabiendo que estábamos a salvo. El miedo no se había ido completamente, pero ya no controlaba mi vida. Unos meses después, Ana me ayudó a empacar nuestras maletas para un viaje de fin de semana a una playa a 2 horas de distancia.
Cargué el coche con los juguetes y bocadillos de mi hija mientras Ana verificaba 2 veces que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Manejamos con las ventanas abajo y música sonando, y yo seguía mirando por el espejo retrovisor solo para ver a mi hija sonriendo en su silla. La playa era pequeña y tranquila, con solo unas pocas familias dispersas por la arena. Extendimos nuestra manta y mi hija inmediatamente agarró puñados de arena riendo mientras se deslizaba por sus pequeños dedos. Ana y yo construimos un castillo de arena chueco mientras mi hija lo derribaba una y otra vez, chillando de alegría cada vez. Caminamos por la orilla del agua recolectando conchas y me di cuenta de que no estaba revisando mi teléfono cada 5 minutos o mirando por encima de mi hombro. Nadie sabía dónde estábamos. Nadie estaba rastreando mi ubicación o exigiendo explicaciones. Podía simplemente existir en este momento con mi hija y mi mejor amiga, y la libertad de ello hizo que mi pecho se sintiera ligero. Comimos sándwiches en la playa y vimos el atardecer, y cuando mi hija se quedó dormida contra mi hombro, entendí que este simple fin de semana era algo que nunca había experimentado antes. 2 años después caminé por el escenario con toga y birrete negro para aceptar mi título asociado en trabajo social. Mi hija estaba sentada en la primera fila usando un vestidito rosa, aplaudiendo y llamándome. Ana estaba junto a ella grabando todo en su teléfono con lágrimas corriendo por su cara. Estreché la mano del presidente de la universidad y sostuve mi diploma en alto. Mirando a la pequeña multitud de personas que me ayudaron a llegar aquí, tenía un trabajo comenzando el próximo mes en una organización sin fines de lucro que ayudaba a sobrevivientes de abuso a navegar el sistema legal y encontrar recursos. Mi departamento era pequeño, pero era mío, con mi nombre en el contrato y cerraduras que solo yo controlaba. Tenía amigos que aparecían cuando los necesitaba y una hija que crecería viéndome construir una vida bajo mis propios términos. El futuro no era perfecto y todavía tenía días difíciles, pero me pertenecía a mí. Así es como sucedió para mí, pero ya sé que algunos de ustedes tienen una opinión totalmente diferente. Compártanla en los comentarios, los estaré leyendo más tarde.